Rafael García Villegas. Amigos, amigas, tenemos un gran programa el día de hoy. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22, la hora cultural de la televisión. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. ¿Y con qué arrancamos, Laura? Bueno, con un reconocimiento por el libro Ensayo para mi ceguera, crónica de un descenso hacia la oscuridad, Carlos Manuel Cruz Mesa recibió en el marco de la Feria del Libro de Chihuahua el premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor. La secretaria de Cultura del Estado anfitrión, Alejandra Enríquez, destacó que el trabajo de Carlos Manuel va mucho más allá y nos lleva a una relación entre la ceguera, los recuerdos, la historia, todo esto integrado en una crónica literaria, un género que cruza la narrativa con la investigación. El autor así habló del nacimiento de esta obra. Creo que podemos empezar por lo más obvio, y es el motivo de esta reunión. Ya le entregaron el premio. ¿Qué sentimientos le causa haber recibido un premio más nacional, ahora en crónica y que lleva el nombre pues de Carlos Montemayor? ¿Qué sentimientos le despertó haber recibido este galardón? La verdad fue una satisfacción muy grande. Yo creo que es uno de los premios que más alegría me ha proporcionado. No solamente porque sea un premio nacional muy importante, otorgado por el INVAL, sino que es un premio de crónica. Y como mencionaba durante la ceremonia de entrega del premio en Chihuahua, creo que la crónica es un género que ha estado en la literatura mexicana desde el origen, desde Bernal Díaz del Castillo, con su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Era crónica, crónica histórica. Eh, a lo largo de estos siglos ha habido grandes cronistas en México. Mencionaba yo también por ejemplo, a Manuel Gutiérrez Nájera, mencionaba a Salvador Novo, a Carlos Fuentes, a Carlos Monsiváis, a Elena Poniatowska, y otros escritores como Gabriel García Márquez, que aunque no es mexicano, pero aquí hizo gran parte de su obra. Em, este género, además que ha evolucionado hacia la crónica literaria, que es ya otro punto, pues me da gran satisfacción porque además se está cultivando mucho en estos tiempos. La crónica ha adquirido una gran importancia como subgénero literario, no solamente a nivel México, sino a nivel mundial. Es una forma de aproximarnos a la historia desde un punto de vista no tan académico, claro, con rigor, pero que nos permite también eh, echar mano de los recursos del ensayo, de la historia, de la narrativa, de la poesía, no para falsear la historia o los acontecimientos, sino para poder explicarlos de otra manera, con otra óptica, y hacerlos además llegar a un público lector más amplio. Obviamente, al tener el nombre de un grande como Carlos Montemayor, pues es un honor recibir un premio con este título. Me encanta lo último que me dice, porque efectivamente la crónica, como decía Reyes, pues es un gran género, ¿no? Y justamente era eso. Quizás me diga, ¿y por qué no? Pero ¿por qué la crónica? Porque ha experimentado, no ha experimentado, sino ha incursionado en otros géneros literarios, ¿no? ¿Qué le permitió la crónica precisamente para abordar el tema que ahorita vamos a platicar de lo que se trata este texto? Pues yo digo la crónica por la narrativa. He escrito cuento, he escrito novela, Poesía. eh, poesía, por supuesto, ensayo, cine, dramaturgia. Tuve la fortuna de ganar el Luisa Josefina Hernández, también de Limba, en 2019, con una obra de teatro sobre el nazismo. Em, la crónica, llegué a ella, obviamente uno siempre llega a través de la lectura, ¿no? De leer, de apasionarte por autores. En esa época, te hablo de hace unos 8 años, 9 años, leía mucho a Manuel Carrer, a los grandes clásicos como Capote, como Norma Mailer, eh, mexicanos como Sergio González Rodríguez, que estaban haciendo crónica dura,
lo habían hecho en su momento también. Crónica vinculada también con lo que los estadounidenses denominan el true crime, las historias de crímenes reales. Y había además otros autores que estaban vinculados a la historia de México, a crónica de la historia de México. Ya había leído sobre el género, pero sentí que existía una revitalización de esto. Y poco a poco, sin darme cuenta, comencé a escribir también pequeñas crónicas. La primera eh, fue una sobre los mataperros de Tepic, este caso famoso hace unos años, que tuvo la fortuna de obtener el Premio Nacional de Periodismo en 2015. Y me di cuenta de que me sentía muy cómodo escribiendo crónica, muy cómodo narrando de esa manera los acontecimientos y que me permitía además, esto que comentaba hace un momento, que es aproximarme al evento, ya sea histórico, contemporáneo, de otra época, etcétera, con herramientas de diferentes géneros literarios. Claro. Y bueno, de ahí, Ajá, perdón. y ya mis últimos libros han sido sobre crónica. La historia de la muerte en México, que se publicó en Colombia, es un volumen que me llevó 20 años escribir, y gran parte de él son crónicas, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Em, bueno, acabo de publicar una novela que se llama Crónicas de la Gran Oscuridad. Es una novela de terror, es ficción, pero la escribí con lenguaje periodístico, con lenguaje de cronista también, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida estoy en la crónica, totalmente. Mm. Ok. Eh, Justamente. Bueno, esta crónica que estaba leyendo, que oscila entre el ensayo y la crónica, este texto, pero ahorita hablaremos de eso, eh, es muy personal, ¿no? Pero antes de hablar de este tema, hablemos precisamente de cómo el periodismo puede nutrir a la narrativa, a la literatura. Elena Poniatowska siempre se ha definido primero que nada como periodista, ¿no? Y Ujú. eso nos dice mucho, creo yo, de una escritora como ella. Eh, en su caso, cómo el periodismo precisamente nutre su trabajo como escritor. Yo me desempeñé como periodista muchos años. Estuve en prácticamente todos los periódicos de mi ciudad natal, de Jalapa, en revistas, y de ahí me fui a colaborar en medios estatales y nacionales. Nunca me he separado del periodismo. Yo también me definiría primero como un escritor y luego como un periodista. Em, con Elena tuvimos también muchas conversaciones, muchos años que nos reuníamos a comer o a cenar, y me gusta mucho la visión de Poniatowska sobre cómo logró darle ese primer aire contemporáneo a la crónica a través de La Noche de Tlatelolco, por ejemplo, de Nada a Nadie, que es un gran libro sobre el terremoto de 1985, y otras obras que no son precisamente crónicas, pero son novelas históricas como Finísima. Eh, a brevar de autores como ella, como José Revueltas también, que encontraron primero en el periodismo y después ya en la literatura la forma de aproximarse a una realidad que muchas veces era lacerante, pero que ellos consiguieron dotarla de un sentido incluso poético. Claro. Ay, nos perdimos por un momento, no sé por qué, pero bueno, no pasa nada. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí lo escucho bien. Sí, Dame un con segundo calma. porque aquí se me... ¿Quién sabe qué pasó ahí? Pero lo veo y lo escucho bien. No pasa nada. ¿Me oyes? Sí, 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 claro que sí. Sí, Permíteme un segundo, es que no sé por sí. qué se me bajó el volumen. No te estoy escuchando. A ver, uno, dos, tres, uno, dos, A ver, tres, uno, háblame. dos, tres. Ahí me escucha, uno, dos, tres. Ahí me escucha, claro. Espérame. Sí, con Déjame calma. un segundito porque Quiero reanudar esto. Ok. Hablemos precisamente ya del texto, por favor.
Ensayo para mi ceguera, crónica de un descenso hacia la oscuridad. Eh, Obviamente, bueno, tengo entendido que creo que todavía no se publica el libro, pero ya hay algunos textos al respecto y algunas entrevistas y pudimos ver que es un tema muy personal, ¿no? Primero, cómo asimilar esto por lo que estaba pasando para poder después decantarlo en un texto y como una crónica, ensayo. ¿Cómo fue este proceso de decantación y asimilación? Desde hace más de 25 años escribo diarios. Yo llevo diarios personales. Escribir un diario es siempre una forma de catarsis, de descarga, de análisis de la propia vida, de los propios acontecimientos. La mayoría, por supuesto, terminan siendo privados, pero nos llevan a procesos reflexivos. Hace unos años, cuando tuve una condición médica que me hizo perder casi por completo la visión del ojo izquierdo y ya no era recuperable. Em, Fue primero a través de mis diarios como empecé a reflexionar sobre la situación que estaba viviendo. Tiempo después, conversando con mi esposa, ella me sugirió que escribiera respecto a este tema, tratando de aproximarme también, no solo con el asunto confesional incluso que un diario implica, sino literariamente, porque ella sentía que además cuando conversábamos sobre el tema, surgían muchos otros temas que eran interesantes para su visión, em, porque extrapolaban esta situación hacia otros campos, otras áreas, etcétera. Y me gustó la idea, entonces me puse a escribir este ensayo crónica, pero yo no quería que fuera solamente un asunto personal, que a final de cuentas pues puede carecer incluso de interés, una situación mía nada más, ¿no? Además yo sentía que el tema daba para mucho y me daba cuenta de que, por lo menos en la literatura mexicana, hasta donde yo sé, no existe un libro sobre el tema de la ceguera. Entonces lo que hice fue tomar parte de mi historia, de mis vivencias, de mi situación personal, para darme cuenta de que el arte, bueno, no solo el quehacer humano, la historia de la humanidad, las actividades del ser humano están siempre vinculadas a la idea de la pérdida de la visión de una u otra manera. A lo largo de los milenios, desde Homero, poeta ciego además, eh, pasando por incontables escritores, cineastas, músicos, pintores, imagínate, incluso fotógrafos ciegos, em, frases, ¿no? La ceguera está también en los refranes, está en las leyendas, en creencias, em, está en la gastronomía también. En todos lados siempre hay alusiones a esto. Y quise hacer un fresco de lo que son los problemas visuales para poder darnos cuenta de cuán importantes son. La idea de esta crónica no es en ningún momento la victimización. Eso quería que quedara totalmente claro. No hay un asunto lastimoso que me parecería indigno incluso, sino lo que hay es reflexión. Y tampoco hay una mitificación, porque en esta época se tiene mucho como a suponer que todas las patologías deben ser como dignas de encomio o algo así, pero no es así. Las patologías son patologías, son enfermedades, son carencias, hay accidentes, etcétera. Nos disminuyen, esa es la realidad. No podemos idealizarlas en ninguno de los dos sentidos, ¿no? Eh, las vivimos
las enfrentamos, pero no nos hacen ni mejores ni peores personas. A veces sí, a veces no. Este, pero de ninguna manera son un plus, ¿no? Al contrario, son carencias. Entonces, bueno, creo que deberíamos retomar eso también. Em, y bueno, pues armé el libro en un año aproximadamente, decidí enviarlo y tuve la fortuna de que el jurado lo premiara. Justamente la última parte que menciona me da luz a una declaración que encontré que decía, un gran problema de nuestra época es la obsesión por idealizar o normalizar lo patológico, teñir a las enfermedades o a las discapacidades de una aura de supuesta bendición que de ninguna manera poseen. Esto se lo dijo a un periodista, a un colega, Sí, sí, una y entrevista. da mucha luz pues ahora sí que al sentido del libro, al sentido del texto, ¿no? Porque sí muy bien se podría eh, como interpretar de que pues es para idealizar un padecimiento, ¿no? Claro. Y sí, no es así. Em, n- las patologías, por desgracia, que nos acompañan siempre a todos, todos en mayor o menor medida, a lo largo de nuestra vida vamos a enfrentar alguna patología física, psicológica, em, conductual. Hay un estado, bueno, aquí pongo un poco de contexto. Yo provengo de una familia de médicos, tíos, padres, primos, son médicos. Este, he vivido de cerca lo que es la convivencia con hospitales, con consultorios, con clínicas y por supuesto con cantidades de patologías distintas. Yo iba a ser médico, de hecho, pero bueno, acabé siendo escritor y me he dado cuenta a lo largo de mi vida de que la enfermedad no es algo bonito, no es algo hermoso, no es algo deseable, no es algo que se deba idealizar, no es algo que nos aporte algo positivo de entrada, ¿no? Sí, hay grandes luchas contra enfermedades, contra males, etcétera, luchas personales, luchas sociales, eso está muy bien, pero finalmente son luchas porque sabemos que la patología es un enemigo. La salud es el estado ideal de todo ser vivo y es lo que debemos buscar. Eso es que necesitamos que la gente comprenda, ¿no? Que, que las condiciones patológicas no es algo que debamos buscar, desear, permitir en nosotros o en la sociedad, porque entonces comienza un proceso de decadencia muy fuerte que nos va minando, no solamente como sociedad, sino como especie. Y bueno, parte de padecer una patología es contar cómo se vive esa patología, cómo te afecta, insisto, sin victimizarse, sin idealizarla, solo narrar la experiencia. Y creo que este libro es lo que busca. Yo espero en algún momento poder tener ese texto, leer el libro. No sé si el premio o si ya se publicó, si el premio contempla la publicación del libro. Ah, bueno, entonces esperaremos ese libro. Ya Ojalá nada se más, publique. ojalá se publique, la verdad. Ya nada más para terminar, va a continuar la exploración precisamente de todo esto que está viviendo, de lo que le tocó vivir, o ya su literatura va para otro rumbo, para otros horizontes. Esto que me preguntas es muy interesante, nadie me lo había preguntado. Eh, para mí el tema está cerrado con el libro. Ojo, sigo añadiendo pequeños datos, sobre todo datos históricos, ¿no? Si me encuentro algo interesante, se lo adendo al texto. A nivel personal, solo que hubiera algo muy fuerte, muy dramático, lo añadiría. Pero el libro para mí está prácticamente cerrado, el proyecto también. Por supuesto, entrevistas o si se llega a publicar y presentaciones, pues sí, o sea, se hablará del tema.
pero mis proyectos ahorita ya están en otro lado. Como te digo, tampoco me voy a casar con esto, ¿no? Es una etapa, es un proyecto, es un libro, parte de mi producción eh, que yo considero muy entrañable, pero ya terminó. Ahorita, por ejemplo, estoy comenzando un proyecto sobre los fantasmas en la literatura mexicana. Pues no tiene nada que ver, ¿no? Es un ensayo. Y estoy haciendo una biografía de un criminal nazi que vivió en México y estaba prófugo, pero aquí trabajaste en universidades, todo. Es un caso muy interesante. Entonces mis intereses ya andan como que por otros rumbos. Eh, pero bueno, ojalá se publique el libro. Si no, pues al menos haré alguna versión electrónica, supongo, y ya te lo haré llegar. También quiero comentar algo que mencioné en la recepción del premio en Chihuahua y me gustaría también comentarlo aquí. Es una propuesta que yo hago como escritor y como ganador de este galardón, que tuve el honor, una propuesta de la Secretaría de Cultura. Eh, Sugerirles que en las becas del CENCA, del Sistema Nacional de Creadores de Arte, se incluya también la categoría de crónica, porque en los géneros literarios que allí se premian, o para los que se dan estímulos, solo está poesía, está ensayo, está novela y cuento, dramaturgia, traducción, pero no hay crónica. Y creo que es un género que ahorita goza de una salud enorme en México, que muchos escritores la estamos cultivando, pero que a la hora en que, por ejemplo, buscamos obtener un apoyo para un proyecto en el CENCA, no está la categoría. Un requisito es que te piden premios nacionales. Yo no tengo un premio nacional de ensayo, por ejemplo, lo tengo de crónica, entonces no puedo pedir ahí un apoyo. Entonces yo sugiero que incluyan la crónica también como uno de los rubros a seleccionar. Con todo el respeto hago esa sugerencia. No, pues sí, hay que modificar las cosas de acuerdo a los tiempos, ¿no? Ahora Claro, sí que, y grandes cronistas, y grandes textos ha habido al respecto. Pero bueno, pues esperemos que se publique este libro, por favor, del nazismo, de este personaje nazi. Qué maravilla, ya después me contará y será motivo de otra reunión, porque siempre pensamos claro, que llegaron a Sudamérica y no a México. sí, Aunque México creo que fue de los de los países que recibió muy pocos refugiados judíos durante la sí. Segunda Guerra Sí, Mundial. se les Es, rechazó ajá, cuando los expulsaron. exactamente, y eso no se habla. Había aquí en Veracruz había clubes nazis. Sí, y hay una gran comunidad judía en Veracruz, creo yo. Llegaron Sí, bastantes, bueno, algunos, no tantos como en otros países de América Latina, o Estados Unidos, pero bueno, esperemos ese texto, por favor. Y claro que aquí, sí, y ya tiene mi teléfono, me avisa cuando salgan todos estos textos, cuando salgan los libros, porque hay que darles difusión. claro que sí, Alberto. Muchísimas gracias, saludos hasta la nubolosa, Jalapa, y estamos aquí a la orden, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Y Vale. gracias a ti sobre todo. Muchas felicidades al maestro Cruz Mesa y recordemos que este premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor data de 1982. El autor de quien toma el nombre era originario de allá, de Parral, Chihuahua, especializado en tradición oral de los mayas e impulsor además de la nueva literatura escrita en lenguas indígenas. Efectivamente, las lenguas de nuestro país y para quien la crónica fue un género fundamental. Este galardón que conceden el INVAL y la Secretaría de Cultura de Chihuahua consiste en un reconocimiento impreso y un reconocimiento monetario por el monto de 100,000 pesos. Así que bueno, pues ahí está esta premiación. Hay que acercarse a esta obra, leerla. Bueno, ya desde el título suena la verdad muy, muy atractivo. Muy atractiva, hay que revisarla.